Lo prometido es deuda. Ayer estaba diciéndoles que no me pareció, no me sentí cómodo con lo de las relaciones de agregación y composición. De verdad que no me sentí para nada cómodo. Entonces fui a buscar unos libros, fui a buscar unas referencias y no sé por qué siempre la tercera es la vencida. El tercer libro que encontré, ¿sí? El tercer libro que encontré, me gustó bastante cómo lo explicaban. Lo único que lo estoy tomando literalmente, estoy haciendo una cita, prácticamente copié y pegué el contenido. Aquí les dejo el libro, lo pueden ver desde Open Libra y no le cambié la redacción. Yo siempre trato de pasarlo a un lenguaje más coloquial y menos técnico, pero de verdad que no me dio chance. Les digo, fue la tercera referencia que revisé. Entonces ya así como que me va a tomar mucho y lo tenía que tener para hoy y no quería venir a inventar y dejarlo a medias. Entonces lo copié y lo puse. Entonces, voy a comenzar con la asociación, ¿sí? Nosotros tenemos clasificadores. El clasificador tiene un espacio para el nombre, tiene un espacio para los atributos, tiene un espacio para los métodos. Y tenemos las líneas que son conectores. Y hay relaciones entre las clases porque son diagramas de clases. La primera relación que nosotros estuvimos viendo fue la de asociación, que es esta de acá, que yo uno con una línea y no necesariamente le coloco flechas. Entonces yo digo, ok, pero ¿por qué? Las asociaciones representan relaciones estructurales entre clases. En el lenguaje modelado unificado se define una asociación como una relación que describe un conjunto de enlaces donde cada enlace define una interconexión semántica entre instancias de las clases, que los objetos están conectados. ¿Ok? ¿Qué participan en esta asociación? Se dice que las instancias de las clases, de los objetos, conocen a los objetos de las clases con las que están enlazadas. A grandes rasgos, hay dos tipos de asociaciones, binarias y n-áreas. En este caso, binarias, hay dos clases y n-áreas, hay varias clases. Las asociaciones binarias, que son las que tomé, pueden ser en ambos sentidos o en un solo sentido. Es decir, esto puede ser de esta manera, para ambos lados, o puede ser para solo un lado, para cualquiera de los lados. Si no se coloca una flecha direccional, se entiende que la relación de asociación es en ambos lados. Bueno, las asociaciones se representan mediante una línea continua que conectan dos clases, aunque puede darse el caso en que las dos clases en la asociación sean la misma. Es decir, que yo tenga este clasificador y que yo tenga esto acá y simple y sencillamente haga esto. Estoy conectando mi clase conmigo misma. ¿Dónde hemos visto eso? Listas enlazadas, por ejemplo. Que estoy creando nodos y cada nuevo nodo es un objeto de la misma clase. Las listas enlazadas para mí es la mejor manera de explicar ese caso en el que me estoy referenciando a mí mismo. ¿Ok? ¿Tengo un arreglo? Pues también. Yo mismo tengo arreglo de mí mismo, pero es que necesito el nodo, necesito el apuntador para poder ver eso. Entonces, para mí, listas enlazadas, y espero que estemos bien con eso, pero puede ser una clase a otra clase diferente o puede ser en la misma clase. A la representación de las asociaciones se le pueden añadir ciertos elementos que aportan información adicional, como la direccionalidad, los nombres o la cardinalidad. La direccionalidad es con las flechas. Los nombres es que yo le puedo escribir aquí un nombre. Y la cardinalidad ya la vimos, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Una asociación binaria representa una interconexión entre los objetos de dos clases. Esta interconexión puede ser o no bidireccional. En el caso que sea bidireccional, que es por defecto, no le pongo la flecha. Será posible navegar de una a la otra, ¿ok? Pero si yo pongo una direccionalidad, ¿sí? Entonces es necesario decir a dónde va porque significa que yo solo puedo relacionar en un sentido, ¿ok? Desde las instancias, desde los objetos de B, podremos acceder a los objetos de A
y de los objetos de A podremos acceder a los objetos de B si es bidireccional. Si no es bidireccional, solo puede ser de esta manera. Por ejemplo, como cuando ustedes tenían persona y relacionábamos a dirección. Desde dirección no hay ningún método que me pregunte los datos de la persona. Pero dentro de persona yo mando a llamar al método obtener dirección. A eso se refiere la direccionalidad. Cuando yo hago esta relación, generalmente uno o más métodos de acá tienen acceso a los getter de esta clase. Si yo no conozco la flecha, significa que tanto este puede preguntar datos de este como este puede preguntar datos de este. A eso se refiere. Veamos en este caso, cuenta bancaria, cliente. Yo aquí estoy diciendo que cuenta bancaria tiene un atributo que se llama cuentas, ¿sí? ¿Ok? Pero estas cuentas pertenecen a la clase cliente. ¿Se acuerdan? Como esto va a estar metido acá, lo coloco del lado de la clase de la que sale o la que va a hacer referencia. En este caso, el cliente va a ser un titular. Quien va a tener el titular es la cuenta bancaria. Hace sentido. Cuenta bancaria tiene número de cuenta, tiene titular, tiene saldo, fecha de creación, promociones, etc. Y cliente tiene una cuenta bancaria. ¿Ven? Este es un diagrama normal. Tanto el cliente puede preguntar el número de cuenta, como la cuenta puede preguntar quién es el titular. Es una dirección, es un enlace bidireccional, ¿ok? Nótese que la asociación es bidireccional y que no hemos dicho nada sobre qué número de instancias participan. Por ejemplo, yo no sé cuántas cuentas puede tener un cliente. Tampoco sé si el sistema me permite cuentas mancomunadas, es decir, una cuenta con dos o más titulares. Pensemos en la cantidad de la asociación. En el caso de las cuentas bancarias, podemos pensar las situaciones que corresponden a los casos de generalización, que un cliente puede tener muchas cuentas y que muchas cuentas pueden pertenecer a un solo cliente, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo acá. Pero también puede darse el caso que muchas cuentas puedan tener muchos clientes y que un cliente pueda tener muchas cuentas, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que me está diciendo aquí, lo que puede dar acá. Ahora, es bastante interesante, y yo les voy a ser sincero, eso yo no lo manejaba, el hecho de colocar un 0 aquí. Porque para mí el 0 ya implicaría la agregación. Eso significa que un cliente puede no tener cuenta, tener 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero forzosamente estoy diciendo que una cuenta por lo menos va a tener un titular. Esta asociación de ninguno para mí es agregación y les soy sincero, esa parte que vi, yo no sabía que se podía. ¿Ok? De verdad, yo no sabía, no sé si es correcto, no lo corroboré con otras fuentes, pero yo era la primera vez que miraba un 0 a muchos. Lo había visto en bases de datos, en diagrama entidad-relación, pero así en clases me llamó la atención porque dije yo, hey, es interesante que se esté colocando acá. Y eso lo que está diciendo es esto. El cliente puede tener ninguna, una o muchas cuentas, pero forzosamente cada cuenta va a tener un titular. Aquí forzosamente cada cuenta va a tener 1, 2 o más titulares. ¿Ok? Las relaciones de agregación y composición son asociaciones especiales. En las asociaciones binarias se asume que las instancias de ambas clases son independientes, en el sentido de que no dependen de la existencia de las instancias de la otra clase. Y aquí es donde yo les digo que me ocasiona ruido ese 0 a muchos.
¿Por qué? Porque cliente va a existir. La cuenta puede que no exista. Para mí, si yo lo estoy asociando, si yo estoy en un banco, un cliente va a tener una cuenta. Pero también recordemos que uno puede ir a cobrar una remesa o puede ir a mandar una remesa o puede ir a comprar un timbre y no se sabe si esas transacciones se registran a un cliente puesto en ese banco. Entonces, en realidad voy a tener cliente, pero para mí, desde el momento en que lo relaciono con una cuenta bancaria, es que por lo menos va a tener una. Y así es como yo lo he visto siempre. O sea, que sea un cliente del banco y que no tenga cuenta, para mí no tiene sentido. Ahí les digo, dependerá mucho del modelo del negocio y lo que me sorprende es que se puede hacer. Ahora, yo puedo crear un cliente y en el momento en que yo creo el cliente no tiene una cuenta. Ya después le empiezo a crear cuentas en bases de datos si lo había visto. Pero bien, sin embargo, las relaciones de agregación asumen una subordinación conceptual. Todo y parte o tiene un cliente tiene una cuenta bancaria. ¿Eh? A efectos de implementación en Java, y por eso les digo que eso es lo más o menos complicado, las técnicas son las mismas. Una asociación y una agregación es lo mismo, con la salvedad de que no se pueden crear ciclos de enlace. Es decir, una parte no puede estar agregada a sí misma ni directa ni indirectamente. Se puede eliminar la instancia que representa el todo y seguir existiendo las instancias que eran las partes. En una agregación, yo puedo eliminar una factura y la factura hace relación a ítems del inventario. A la factura le estoy agregando esos ítems. Yo puedo eliminar la factura y eso no significa que voy a borrar los ítems. Para crear la factura, agrego ítems. Yo puedo eliminar los ítems y no hay problema, lo borro de la factura. Y puedo eliminar la factura y los ítems siguen existiendo en el sistema. Eso es una agregación. La agregación se representa mediante un rombo en la parte del objeto agregado para distinguirlo de los objetos más pequeños que contiene. Por ejemplo, puede considerarse que un grupo de trabajo es un agregado de sus miembros, lo cual no implica que cuando el grupo se disuelva, los miembros vayan a desaparecer. Eso es lo que yo tengo. Muchos grupos de trabajo tienen muchas personas. Un grupo de trabajo puede tener una o varias personas, pero viendo aquello, yo podría poner entonces un grupo de dos, porque si solo es uno ya no es grupo, ¿ok? No sabía eso, que le podía cambiar el número, de verdad, les digo, yo quedé, ¿what? Y vean siempre, los miembros es el rol que está jugando la persona y generalmente eso es lo que voy a colocar acá como atributo. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa? El grupo puede desaparecer, pero las personas van a seguir. Es una agregación. Las agregaciones se representan mediante el rombo vacío en la parte del objeto al que estoy agregando para distinguirlo de sus partes, el todo y la parte. ¿Qué pasa con la composición? La composición es un tipo de agregación más específico en el que se requiere que una instancia de la clase que representa las partes esté asociada como mucho con una de las instancias que representa el todo. Aquí sí hay multiplicidad, aquí hay muchos en la parte de los componentes que estoy agregando. De esta manera, el objeto compuesto gestiona sus partes. El todo gestiona a las partes. Por lo general, la estructura de objetos resultantes siempre va a ser un árbol. Un ejemplo típico es el de un procesador de textos que estructure documentos en páginas y en párrafos. La notación UML es un rombo relleno. Un documento contiene muchas páginas y las páginas contienen muchos párrafos.
Para poder eliminar el documento, yo tengo que eliminar las páginas. Pero para poder eliminar las páginas, yo puedo eliminar el párrafo. Esto se llama borrado en cascadas en bases de datos. Que yo no puedo borrar un elemento si tiene referencia de otro, y si yo borro este va a quedar huérfano. Si yo quemo un libro, no es que las páginas van a quedar ahí. Para poder quemar el libro tuve que quemar las páginas. Y para poder quemar las páginas se tiene que borrar el contenido. Eso es consecuencia lógica. No es que yo voy a eliminar el documento, voy a eliminar la página y me va a quedar un párrafo ahí en el aire. El párrafo no puede existir si no se ha asociado, ¿sí? Si no está como parte compuesta de una página. En cambio, las personas sí pueden existir aunque no estén en un grupo de trabajo. Esta es agregación. Agrego instancias de estas clases, las agrego, pero son clases independientes. Les digo, semánticamente la agregación y la asociación, en muchos lenguajes de programación uno no ve diferencias, con la diferencia que la asociación me permite hacer listas enlazadas y la agregación no, ¿ok? Y cualquiera me va a decir, sí, sí se puede, pero pensémoslo en el contexto del análisis, no del código. En cambio, la composición tiene esa restricción de que yo no puedo eliminar el todo sin tener que eliminar las partes. Las partes no pueden existir sin ese todo. En Java, las composiciones se implementan con las mismas técnicas que las asociaciones. O sea, a nivel de código, no hay diferencia. Yo tengo un arreglo y este arreglo es de objetos. Ah, ok, está bien. Es una composición, es una agregación, es una asociación, da igual. A nivel de código, la técnica con la que yo lo estoy implementando va a ser igual. No cambia. Lo que cambia es el contenido semántico. Es el contenido semántico, el contexto, el análisis. Y esto más. Acordémonos que los lenguajes de programación tienen recolectores de basura y que muchas veces va a ser obligación del programador limpiar la memoria. Los objetos que ya no estén siendo referenciados hay que eliminarlos de memoria. Y eso pasa y se ve, y donde más se aplica, por lo menos en los casos que yo lo he visto y que yo he usado, es con las listas enlazadas. Una vez que yo libero un nodo, lo tengo que eliminar con el garbage collector de memoria. Y ahí es donde yo ya llamo a los destructores de las clases. En Java las composiciones se implementan con las mismas técnicas que las asociaciones, con la salvedad que en la composición la gestión de la memoria de las partes debe obligatoriamente ser responsabilidad de la clase agregada. ¿Qué significa esto? Que el responsable del párrafo es la página y que el responsable de la página es el documento. En esta parte de acá, el grupo de trabajo, si bien es cierto, interactúa con las personas, pero las personas son responsables en sí mismas. No es que necesitan al grupo de trabajo para que las gestione. En este caso, los párrafos no pueden existir en sí mismos, necesitan una página. Y la página, para ser creada, necesita el documento. Eso es a lo que se refiere. Tanto la asociación como la agregación y la composición, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte de codificación, es la misma vaina. Solo que en la composición, la gestión de las partes es responsabilidad de la parte agregada. En Java, esto significa que el documento guardará referencias a sus páginas, es decir, no las va a ceder a otro objeto y deberá proveer mecanismos para la creación y el borrado de páginas. Si usted abre Word o usted abre un navegador y crea una pestaña, no va a abrir otro navegador diferente de otra compañía y le va a mandar la pestaña. Cada objeto es responsable de las instancias de los objetos que está creando dentro de sí. Pero puede tener mecanismos para agregar y eliminar. Crea un documento en una hoja, en un procesador de palabras,
empiezo a crear páginas y pertenecen a ese documento. Yo puedo copiar el párrafo, colocarlo en el clipboard y agarrar otra página y colocarlo. Claro que sí, pero la página y el contenido de las páginas es propio de cada documento. Nótese que en Java el borrado solo requiere perder la referencia. Cuando hablamos de punteros y de listas enlazadas, ¿ok? Estoy perdiendo una referencia. Ya que si borramos una página de este modo, el recolector de basura la eliminará y a su vez eliminará las instancias de los párrafos contenidos en la página, puesto que ninguna otra instancia podrá contener referencias a esos párrafos. Por ello, se dice que el ciclo de vida de las partes están supereditados al ciclo de vida del todo. Claro, yo tengo varios párrafos, pero cuando borro la página, se van los párrafos. Acuérdense que usted tiene documento y este tiene una lista enlazada de páginas y la página tiene una lista enlazada de párrafos, ¿ok? Párrafo 1, párrafo 2 y esta es otra página, página 1, página 2, ¿sí? La página con sus párrafos y ahí yo tengo el documento. Si yo elimino una página, hago que deje de apuntar, cuando venga el recolector de basura, me va a borrar la página y me va a borrar los párrafos. Eso quedó huérfano, eso lo elimina. La vida de las partes depende o están supereditadas, ¿sí?, a la vida del todo. Las composiciones implican la propagación a las partes, de las invocaciones a las operaciones sobre el todo. Siguiendo el ejemplo anterior, si pedimos que se copie o imprima un documento, el documento hará copia o mandará a imprimir a sus páginas. Y a su vez, las páginas harán lo mismo con los párrafos que contienen. Mando un broadcast, eso se va. La agregación y la composición tienen que ver con la relación de totalidad y parte. El conector para la agregación es diamante hueco, opcionalmente con la flecha, porque ya sé que si pongo el diamante acá, la relación va en ese sentido. Estas relaciones de agregación y composición no son bidireccionales. Por lo menos yo no me he encontrado una parte bidireccional. En bases de datos no relacionales sí se pueden ver, porque no son relacionales, entonces se podría ver. Acá siempre sepan lo que, para facilitarnos la vida, eso va en una sola dirección. La herencia, ya la vimos, que la herencia es una flecha hueca apuntando a la clase base. El manejo de la interfaz es una herencia con la línea punteada o un círculo vacío con el nombre de la interfaz que se está agarrando. Una dependencia, ¿sí? Es una dependencia, es una línea punteada, es una asociación con una línea punteada, ¿sí? Es una asociación unidireccional y eso es lo que va, ¿ok? La clase de cliente depende de una segunda clase para proporcionar un servicio. El cliente depende del proveedor del servicio. Bueno, las relaciones de dependencia también se conocen como relaciones de uso. Una dependencia entre clases denota una relación de uso entre las mismas. Esto quiere decir que la clase, que si la clase de la que se depende cambia, es posible que se tengan que introducir los cambios en la clase dependiente. Por ejemplo, cuando una función miembro de la clase A tiene como parámetro un objeto de la clase B, decimos que A depende de B. Por ejemplo, yo quiero imprimir historial. Imprimir historial necesita forzosamente el número de cuenta del estudiante. Entonces yo tengo dos opciones. O le mando el número de cuenta o le mando el objeto estudiante y adentro pregunto por el número de cuenta. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si el estudiante cambia, imprimir historial puede verse afectado porque qué tal que la manera en que se muestra el código de cuenta ya sea diferente. Entonces el historial voy a tener que hacer cambios en él porque depende de esa otra clase. Por ejemplo, tenemos una clase impresora que tiene la operación imprimir, que toma como parámetro una instancia de la clase documento. Diremos que la impresora depende del documento. Nótese que las impresoras no mantienen enlaces con los documentos. Es decir, yo no voy a tener un arreglo de documentos. Simple y sencillamente, para imprimir, mándeme el documento que quiere que imprima. Eso es todo. No es que voy a tener un atributo que va a ser un objeto del tipo documento,
como pasa en las asociaciones que hemos visto antes. Nótese que las impresoras no mantienen enlaces con los documentos, solo los procesan, o sea, no los guardo. No tengo un espacio para almacenar ese documento. Puede que sea temporal, pues obviamente, porque lo estoy abriendo. Pero después de cada llamada a imprimir, no recuerdan los documentos que imprimieron. Se dicen que este tipo de relaciones entre las clases es la más débil. Y como recomendación general, solo debería mostrarse en los diagramas cuando aporten una información importante. O sea, si eso no aporta una información importante, mejor no colocarlas, ¿ok? Imaginémonos que la clase impresora invoca a las 3 operaciones de la instancia documento para imprimirlo. O sea, me están mandando el documento. Imprimir recibe un objeto de la clase documento. Entonces yo tengo documento 1 punto obtener cabecera y esa la mando a imprimir. Documento 1 punto obtener cuerpo y eso lo mando a imprimir. Documento 1 punto obtener pie y eso lo mando a imprimir. El método imprimir de la clase impresora utiliza un objeto de la clase documento y para poder imprimir el documento tiene que llamar a sus métodos. Por eso es que si un método cambia de nombre, tengo que venir a reprogramar este método. Ok, pues bien, aquí estamos diciendo que la clase impresora invoca las 3 operaciones de la clase documento para imprimirlo. Si, por ejemplo, se elimina obtener pie o cambiamos los parámetros, esto me va a dar un error. Porque si yo elimino obtener pie y estoy imprimiendo, yo digo primero, imprimir, obtener cabecera. Segundo, imprimir, obtener cuerpo. Tercero, imprimir, obtener pie. Pero yo cambié la clase documento y obtener pie ya no existe. Me va a dar un error. Y me va a decir, me estás mandando a que imprima un método que no existe. Entonces tengo que modificar este método de acá. Las dependencias no se reflejan en ningún elemento específico de Java. Son parámetros. Son parámetros. Solo que la clase dependiente hará referencia a la clase de la que dependen en algún punto. Claro, tengo que instanciar ese objeto. Estoy recibiendo un objeto, entonces dentro del método tengo que crear un objeto para que me lo reciba. Por tanto, suele ser habitual encontrar declaraciones import de las clases de las que se dependen. Carta, ¿sí? Impresora de cartas. Impresora de cartas, imprimir, y aquí se va, ¿no? Tranquilo, ya es lo que hemos visto. Paquetes. Esto es un folder, esto es una carpeta o es un clasificador con un rectángulo en la parte de arriba. Si lo quieren ver como un folder, véanlo como un folder. Si lo quieren ver como como 2 rectángulos, se ven. Los paquetes en UML son agrupaciones de elementos del modelo de nuestro sistema, útiles cuando estamos modelando problemas grandes que se pueden llegar a contener o pueden llegar a tener ellos cientos de clases y otros elementos. Un paquete contiene un conjunto de elementos cualesquiera, clases, relaciones, etcétera, y puede contener adentro otros paquetes, de modo que el modelo del sistema se puede estructurar en vez de diagramas de clases en jerarquía de paquetes, anidándolos formando un árbol. O sea, yo tengo un paquete que se llama cuenta bancaria y por otro lado tengo un paquete del módulo de contabilidad que se llama gestión de hacienda. Dentro de gestión de la hacienda yo tengo declaración de la renta. Declaración de la renta depende de las cuentas bancarias, pero cuenta bancaria está en otro paquete. Si yo tengo este diagrama, de acá, y yo creo que la mejor manera de mostrarlo, vean que yo tengo relleno o tengo separados diferentes módulos. Estos podrían ser paquetes. Este podría ser un paquete, este podría ser un paquete, este podría ser otro paquete, este podría ser otro paquete. Para fines de análisis, si yo no necesito ver las clases, simple y sencillamente puedo ver la relación entre los paquetes. Y UML me permite eso. Me dice cuentas bancarias,
tiene una relación de dependencia, perdón, gestión de Hacienda tiene una dependencia o hace un uso de cuentas bancarias. Acuérdense que esto es hacer uso. Gestión de Hacienda, cuentas bancarias, ¿ok? Eso es lo que me está dando ahí. Por ejemplo, si añadimos la declaración de renta por el banco, tendremos una clase de declaración de renta que va en un nuevo paquete de gestión de Hacienda. Tendrá una dependencia y quizás una asociación que no nos interesa si están asociadas en este ejemplo con la clase cuenta bancaria, indicando la cuenta en la que se debe hacer el reintegro o el pago, dependiendo de si es positivo o negativo. Entonces, hay una dependencia entre estas clases, pero eso también se traduce a una dependencia entre los paquetes gracias a esas clases. Hay restricciones y las restricciones es una asociación de un clasificador a un comentario. El comentario es una hoja con la esquina doblada. En este caso, aquí estamos viendo que Monte, ¿sí? Tiene carta tiene un palo y la carta tiene una nominación de valor, ¿no? Nominación valor es una enumeración, palo es una enumeración y aquí pongo una restricción que yo solo voy a tener 52 cartas, ¿bien? Yo acá entonces lo que veo es que pueden tener estas diferentes valores, eso ya lo habíamos explicado, entonces hago una generalización y cada una de las cartas se convierte ahora en una clase que tiene un valor alto y un valor bajo y dependiendo del contexto, eso yo lo puedo utilizar a mi conveniencia. Veamos acá, los números imaginarios son números reales multiplicados por el número imaginario i, el cual representa la raíz cuadrada de -1. Entonces yo aquí tengo un primitivo, ¿sí? Estoy poniendo una clasificación, estoy diciendo que este clasificador no corresponde a una enumeración, sino que responde a un tipo primitivo de datos que se va a llamar número imaginario. Este es un tipo abstracto de datos. Véanlo como una estructura y tiene dos partes, la parte real y la parte imaginaria. La parte real va a ser un flotar, que va a ser la parte real, y el imaginario va a ser una cadena que se va a llamar i. Sobrecargo el operador más, sobrecarga de operadores. Una restricción es una prohibición. Por ejemplo, yo aquí tengo baraja. Quienes juegan póker, ¿con cuántas cartas se juega póker? No se juega con 52. Si juegan con Qian, ustedes sacan las malillas. No jugamos con 52 cartas. Sacamos las 4 J, las 4 Q y las cuartas K, por ejemplo. Y puedo hacer eso. Puedo quitar las malillas o las puedo dejar. Esa restricción no está dada a nivel de código. Es una restricción a nivel lógico. Estoy diciendo que el número de cartas va a ser 52. Es una restricción y desde ahorita les digo, es una restricción débil porque está puesta solo como comentario. Aquí este es un comentario, ¿sí? Puedo utilizar el comentario para mostrar las restricciones. Aquí estoy mostrando el comentario como una restricción. Aquí estoy mostrando el comentario como lo que es un comentario. Y estoy sobrecargando el operador número imaginario en RHS. Número imaginario, ok, aquí se va. Veamos esta parte de acá. Un atributo semántico débil, ¿sí? Un atributo semántico débil. Yo estoy diciendo que la carta tiene palos, ¿sí? Y tengo que saber si el palo es válido. Y palo es un valor mayor o igual que 1 y menor o igual que 4, porque tengo corazones, tréboles, espadas y diamantes. ¿Ok? Esto es un atributo semánticamente débil, porque estoy dejando la restricción como comentario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertir esa restricción en una enumeración. Sí, ok, yo tengo un palo. Este palo va a ser un entero que va de 1 a 4. Pero el programador, si no sabe esta restricción, podría ser que este valga 0, que este valga -1, que este valga ser 5, que este valga 6. Vean que la restricción es un comentario que estoy poniendo, que este valor de palo va a estar en este rango. Es una restricción, sí, y le estoy utilizando un comentario para hacerlo. Es algo semánticamente débil. En cambio, si hago esto, carta
tiene un atributo que se llama palo. Una carta solo puede tener un palo, pero ese palo o es diamante, o es trébol, o es corazón, o es espada. No me puede salir con un 0, no me puede salir con un 5, no me puede salir con un 7, no me puede salir con que tiene 2. No, me estoy diciendo 1. Un atributo semánticamente fuerte no necesita expresar una restricción como comentario. A menudo los paquetes se codifican como espacios de nombre. Hay un video donde yo les explico cómo son los espacios de nombre. Ah, ok, es cierto, son las 10. Bueno, nosotros nos quedamos aquí. Voy a dejar de grabar esto. Recuérdense que nosotros no nos vemos mañana.